Había en el siglo XIX, podemos suponer, montones de paisanos andariegos que, que se contrataban en distintos trabajos y seguían viaje, ¿no? Que no estaban instalados en un sitio, sino que llegaban a una yerra, estaban un tiempo trabajando en la yerra, después seguían viaje. Este, el, el paisano nuestro tiene un espíritu nómade muy importante. Eh, y más hay que pensar en zonas, en épocas de campo abierto, donde no había alambrados. Y, y bueno, ese hombre que por ahí cantaba, tocaba la guitarra, eh, lo hacía como una parte más de su vida. Por ahí no se ganaba la vida en eso, no era su oficio, aunque habría seguramente algunos que sí lo hacían como un oficio, porque el hombre con una guitarra siempre era bienvenido. Aquel que cantaba siempre tenía un lugar especial. Y por ahí no lo pondrían, uno puede suponer, en la parte más brava del trabajo físico, para que después, cuando llegaba el momento del fogón, estuviera descansado para cantar, si lo que querían hacer era escucharlo. Este, eh, y ese fue el transmisor, ¿no? El transmisor. Y además dicen que Artigas le daba mucha importancia a la presencia de los payadores en sus tropas, y probablemente haya sido en todos los lados, en todos los ejércitos, esos de la independencia, que eran muy populares, donde agarraban a uno y decían, bueno, vamos a pelear, porque no había otro y no había una formación. Porque es fácil descubrir que, que era muy dura esa vida, muy ingrata, ¿no? Entonces los paisanos en los fogones que estaban con la ropa, con lo puesto, ¿no? Que hay que ponerse en ese lugar donde dormían al sereno, donde solamente tenían un caballo, la ropa puesta, dormían sobre lo mismo que ensillaban, que a la noche seguramente no era fácil lavarse, eh, ni menos cambiarse de ropa, donde la carne abundaba, pero no solamente abundaba la carne, a veces no había ni sal, ¿no? Había carne y agua, nada más, no había otra cosa. Entonces, después de una jornada tan dura, ese paisano tenía que descansar y el día siguiente volver a montar a caballo y seguir en esa lucha. ¿Y quién le llenaba el ego, por decir así? ¿Quién le decía que lo que había hecho era importante? ¿Quién le daba valor a esa tarea cotidiana? El payador, el que le improvisaba y decía, sí, lo que pasó hoy pasó tal cosa. Vamos a suponer, San Lorenzo, se cayó el caballo de San Martín y Cabral lo saca. ¿Quién fue el primero que cantó eso? Cabral lo sacó, el correntino Cabral sacó eso después lo agarran los libros, pero después el primero que lo cantó en el fogón esa noche fue uno que lo improvisó. Entonces, era importantísimo eso, era fundamental, así se empieza a escribir la historia chica, ¿no? Me parece a mí, se me ocurre que tiene que haber sido así, porque no hay otra posibilidad. Eh, los generales, los altos mandos tenían otras comodidades, pero en el fogón del soldado raso no había otra, y a ese hombre había que tenerlo ahí, tenían que tratar de que esa noche no ensillara y se fuera, no desertara. Entonces para eso le tenían que dar. Ahora después llega el fin del siglo XIX, y aparece otra cosa que también empieza a jerarquizar al paisano al que nadie le contaba su historia, y que es el circo, la arena del circo. En la arena del circo los primeros artistas son europeos, después aparecen algunos americanos, como los Podestá, que empiezan su recorrido en el Uruguay, y después aparece el Juan Moreira, 1888 aproximadamente, no recuerdo exacto, 1880, la década del 80. Y ahí se cuenta la historia del gaucho, y ahí cantan los payadores también, ¿no? Ahora, después, previamente a la aparición del cantor de tango, Homero Mansi, en
enaltecer la vida de José Bettinotti, hacen una película con Hugo del Carril a la que le ponen El último payador. Bueno, a partir de esa película que trasciende, muchos intelectuales que estudian desde los libros solamente los payadores consideran que los últimos payadores fueron Gavino y Bettinotti, cuando en realidad no fueron los últimos, fueron los primeros. Fueron los primeros porque fueron los que hicieron de ese oficio de los paisanos, de ese cantar sin tener el lugar del arte, los que hicieron un oficio, los convirtieron en un artista. Después de ellos vinieron otro montón, pero esos fueron los primeros, no los últimos, ¿no? Los primeros artistas, los primeros que llegan a un escenario, los primeros que son contratados, los primeros que registra incluso los medios como artistas. Y bueno, es curioso, ¿no?